Bueno, la pregunta estaba planteada, Jorgelina. ¿Tenés ahí el informe? Así es, del 27,1% de inflación. Así es. Bueno, hoy comentábamos al principio que había salido el reglamento de expectativas de mercado que publica el Banco Central. Son 60 entre economistas, consultoras del exterior y de Argentina y bancos también, que bueno, ya empiezan a contar un poco cómo ven que van a cerrar el 2018. Todos los meses se publica esta encuesta, pero es la primera vez que se da esta encuesta después de la evaluación, del cambio de metas de déficit fiscal y también de las negociaciones con el Fondo Monetario, donde ven una inflación del 27% para 2018 y una economía creciendo que se proyectaba en 2,5%, ahora en 1,3%, con lo cual tenés 2 trimestres por delante de recesión, ¿sí? Una economía que va a estar cayendo en esos trimestres, y un panorama... en los próximos 2 trimestres cae la economía. Sí, hay un panorama más de recesivo, con una economía creciendo 1,3% todo el año. La verdad es que estamos hablando de otros parámetros económicos, ¿no? De lo que estábamos hablando incluso ni siquiera meses, semanas atrás, y obviamente hoy con una expectativa muy fuerte con respecto a el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y también los otros acuerdos que está llevando el Ministerio de Finanzas con el ministro Caputo de forma paralela con el Banco Mundial y también con el Banco Interamericano de Desarrollo, que ahora, digamos, un poco la expectativa es cuánto nos van a prestar, las condiciones con las que se va a cerrar este préstamo y cómo también te van a cambiar las metas de déficit hacia adelante, porque vos cambiaste la meta de déficit del 2018, pero también tendrías que ajustar la del 2019 y la de 2020. Jorgelina, ¿hay alguna cifra, es decir, de cuánto se estima que podrían prestar a la Argentina? Nosotros habíamos publicado en Bloomberg, cuando se empezó ni bien a hablar de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, de 30.000 millones de dólares. Esa es la cifra que nosotros habíamos publicado y habíamos reportado por primera vez. Ahora, obviamente, hay que ver cómo avanzan con el Fondo Monetario Internacional y cuáles son las líneas de crédito que también se van a abrir para la Argentina con las negociaciones que está llevando a cabo Finanzas. Hay que ver si ese paquete lo van a anunciar todo junto, van a anunciar primero el Fondo Monetario y después los otros acuerdos. Básicamente ahora quieren ver, más allá de el ajuste que se hagan los gastos políticos, que se anunció la semana pasada, un ajuste de 20.000 millones de pesos, que eso no cambia en grueso el número de déficit primario para la Argentina, sino qué más vas a resignar, digamos, si es obra pública, si es otro tipo de gastos, cómo te vas a sentar con las provincias también para discutir el presupuesto, porque mucho del gasto público es provincias y municipios, y desde ya cuáles van a ser los condicionamientos y la letra fina. Hoy el Fondo Monetario Internacional sacó un comunicado oficial con Alejandro Werner, uno de los grandes digamos, negociadores y representantes del fondo, diciendo que este iba a ser un acuerdo a la medida de Argentina, ¿no? Que era un acuerdo que no iba a tener impacto social. ¿Y eso es bueno o malo? Creo que es la primera vez que se sale a decir esto. Sí, es verdad, es verdad. Que insisten, y creo que hay una comunicación como muy insistente en decir que este es un acuerdo al formato de Argentina. Obviamente que teniendo una economía que crece menos y con más inflación y con un peso que se devalúa, porque cada vez que vemos en la portada de los diarios el dólar sube, el peso se devalúa, claro. Y es mucho más complicada la situación y impacta mucho más en la economía real y en las personas, en los salarios, y obviamente hay que seguir de cerca todos los indicadores sociales como pobreza, cómo van a ir en lo que resta del año. Ezequiel, el corte, pues anunció un corte de 20.000 millones, es nada, ¿no? No, eso es un gesto político, claro. Es un gesto político. Es un gesto político, es aproximadamente un 10% del déficit. Y además, pensé otra cosa. Yo recién contaba bien, Jorgelina, el tema de que sumaron al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial y a la CAF, ¿no? Las tres entidades son las entidades que hoy sostienen gran parte de la obra pública, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando vos haces un acuerdo con ellos, hay que ver si ellos justamente van a apuntar a decir, bueno, nosotros te prestamos esto, pero ya te estamos dando esto, otro. Entonces, yo creo que la obra pública, sin lugar a dudas, va a ser el primer lugar de donde van a recortar. Ya se está hablando que Vialidad el año que viene tendría menos de la mitad de los fondos que va a tener este año. El Ministerio de Transporte concentra 65% más o menos de los fondos totales de obra pública, 190.000 millones de pesos este año. Con lo cual, obviamente, el deterioro va a estar, se va a ver claramente en lo que refiere, por lo menos en materia de obra pública. Ahora, vos decías el gasto político. Bueno, yo creo que fue un gesto. Es más, yo me atrevo a decir que no son 20.000 millones de pesos si vos juntás todo lo que anunciaron entre Duhovne y Andrés Ibarra. ¿Cuántos son para vos? Es menos. Los más realistas hablan de 12.000 con muchas ganas. Porque ahí hay cálculos que no quedan bien claros, ¿no? En la Faltan detalles, en realidad, ¿no? Digamos Faltan detalles, se habló no mucho podemos... de porcentajes y no de montos. Claro, faltan detalles. No podemos
convertir en los villanos de la historia a los choferes. Sí. Pero absolutamente. Y vender los autos usados también como herramienta para bajar el costo. Claro. No creo que sea la solución. Por eso yo creo que lo que hay que estar más atento. Está bien que no ganen eso, pero ser los villanos de la historia. Sí. No, yo no miraría tanto el gasto político, yo sí miraría el tema obra pública, ¿no? Miraría la vivienda, miraría vialidad, y miraría bien cómo van a terminar siendo finalmente la letra chica del acuerdo, si contiene justamente o no de financiar, pero por lo menos decir, bueno, de ahora en adelante la obra pública te la presto yo, con por ejemplo estos 3 bancos, vos no podés hacer obra pública como gasto de capital del Estado, ¿no? Directo. Es que si se ajustaron la meta de 2018 de déficit fiscal, vos la de 2019 también la vas a tener que bajar porque te van a pedir una progresividad, no es que te van a decir, bueno, acelera este año y desacelera el que viene. Tiene que haber una progresividad en la baja del déficit fiscal y eso te va a implicar un ajuste obviamente en gastos de capital. Hay que ver cómo lo hacen, pero a mí me parece que queda claro que no quieren tocar lo que son subsidios sociales. Queda claro de los dos lados, del gobierno y del Fondo Monetario, que creo que insisten en dejarlo claro en cada comunicado, más allá de después vamos a ver qué es lo que se cierra, pero sí, gastos de capital de alguna forma lo vas a tener que tocar, y cuando Duhovne anuncia que se reduce la meta de déficit fiscal para este año, se acelera el gradualismo de alguna forma, también habla de 30.000 millones de pesos de obra pública que van a tener que resignar. Eso hasta hoy no sabemos, no quedó claro ese monto en qué se va a resignar. Todavía faltan esos detalles, con lo cual en ese sentido creo que todavía falta bien que se especifique con mucho detalle los montos, los porcentajes. Perdón, incluso ahí hablaban de PPP, que iban a reemplazar esos 30.000 millones con PPP, pero también está todo en revisión porque los parámetros de la inflación y de los gastos son distintos. El elemento del recorte, y yo creo que la parte grande del recorte todavía no llegó, porque decían que son gestuales, es también golpear a la obra pública, es golpear la actividad económica. Claro. Y también es cierto, todos los indicadores lo marcan, el 75% del gasto en general del Estado Nacional es bastante rígido, vinculado en lo social, en salarios, por lo tanto no hay demasiado margen. Una tesis de los gobernadores, que es muy de discurso, pero está bien, dice en realidad no habría que achicar el Estado, habría que agrandar la economía, digamos, y que pierda espacio relativo el gasto del Estado en una economía más grande, no achicar el Estado porque la economía se va achicando. Y da la impresión que por lo menos el esquema de bajar el gasto y de quitar dinero de la calle, de la actividad, de la construcción, es justamente achicar la economía más que achicar solamente el Estado. Ahora, Clara, hablábamos de las expectativas del peronismo, y esto tiene que ver con este intríngulis en el que está metido el gobierno, ¿no? Porque se planteó primero la gran primera meta era bajar la inflación, ¿no? Fue el primer objetivo que se puso el gobierno, y vamos a este año con una inflación mayor a la del último año de Cristina, ¿no? Y ahora estamos atados a este acuerdo como si fuera la salvación, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con una lógica de bajar el gasto. Ahora, más allá de, bueno, hagamos el acuerdo, bajemos el gasto, después el gobierno para el año electoral va a tener que generar algún tipo de expectativa de algo. ¿Qué es lo que va a hacer? Y todo con esta bola de Levax, que son, ¿no?, una bomba de tiempo que se va mes a mes, se va renovando. Bueno, está en un intríngulis bastante complicado el gobierno para salir, sobre todo teniendo en cuenta el año electoral y la obra pública, que había sido el pequeño motor de la tibia reactivación que había habido de la economía. Es decir, vos decís que el gobierno necesita relanzarse alguna expectativa de algo que políticamente, porque a la gente hablándole de ajuste, el Levax, nadie se enamora de eso, ¿no? ¿Quién vota el Levax? Además fue simbólico el tema del fondo. Claro. A mí me contaban una reunión que tuvo con gobernadores. Macri dijo que él está con la idea del fondo en el escenario de posibilidades desde el verano, y que había asesores que le decían que no era el momento, que había que buscar un momento oportuno. Terminó en un mal momento porque pareció todo muy repentino, y ahí se perdió el factor, o da la impresión que por lo menos en esa instancia se perdió el factor simbólico de lo que significaba. Así como nadie vota Levax, nadie vota Fondo FMI. Y estos comunicados del Fondo Bueno, ¿no? Tienen que ver con eso, ¿no? Nosotros no vamos a hacer, estamos a favor de los pobres, ya no saben qué decir, ¿no? Con esa historia. Fabio, yo estaba leyendo que para reducir el gasto se estaba pensando, o el gobierno iba a poner la mira en las jubilaciones especiales o de privilegio, como vos quieras llamarlas. Y ahí en el Poder Judicial, ¿qué pasaría si pusieran la lupa ahí? Mirá, es un problema
grandísimo, porque no creo que cedan, de hecho no ceden con el tema ganancias, ni los jueces, los nuevos jueces sí, sí. Me ha tocado estar en varias audiencias con los ternados o los futuros ternados, que después finalmente de ahí va a salir uno y va a ser designado juez, donde una de las preguntas siempre es esa, si se opone o no al pago de ganancias. Y hasta ahora la mayoría no se opone, salvo un caso de una camarista, una jueza que se postulaba para camarista en Mendoza, que recuerdo que dijo que no y lo fundamentó con mucha vehemencia. La mayoría no se opone, los nuevos, pero el que ya está es un derecho adquirido. Y además el tema de la jubilación de privilegio, incluso mucho se hablaba de la resistencia de Gilles Carbó, además del tema de resistir simbólicamente y además por pedido de Cristina Kirchner en la procuración, también ella tenía que terminar completando un plazo para poder acceder justamente a esa jubilación, que es bastante elevada. Así que lo veo, por ese lado lo veo muy difícil. La verdad que los jueces no son de ceder en eso. Ajá. Ahora, la experiencia en otras partes del mundo es que los jueces sí pagan ganancias, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que aquí se plantea, y esto es una postura personal, ¿no? Como abogado, entiendo que la naturaleza jurídica del salario no es ganancia, entonces no debería estar grabado. Quizás es debate para hacerlo con algún tributarista, pero por eso digo, justamente no soy la persona más indicada para hablarte bien de ganancias, porque entiendo que el salario, la naturaleza jurídica del salario, técnicamente y jurídicamente el salario no es ganancia. Entonces, vos no podés, si vos tenés un comercio, abrís una sucursal, trabajás más horas, pero el trabajador que vive de un salario no puede ganar más, entonces no puede considerarse ganancia. Quizás si lo grabaran de otra manera, le pusieran otro nombre y que el hecho imponible fuera otro, a lo mejor ahí sí. Pero por eso digo, no lo veo. Esta es la pregunta para todos. ¿Cuál es hoy, a tu juicio, el principal problema económico del gobierno? Es decir, tiene todo un registro amplio. Es todo. Pero ¿cuál es el más inmediato, si vos querés el más dramático, el que necesita resolver en un marco político? Bueno, como te comentaba, por el público más de Bloomberg y por los mercados, y cuando hablamos de los mercados hablamos de, digamos, de las entidades que hoy nos prestan a la Argentina, porque el mercado parece siempre muy efímero, ves las entidades que te prestan el dinero, los que hacen los reportes sobre tu país, los que te están mirando todo el tiempo analizando las cuentas. En el corto plazo obviamente quieren ver qué es lo que va a pasar con el acuerdo con el fondo y con el déficit. Ahora, cuando raspas un poco la superficie, hay como tres cuestiones bien específicas que hicieron bastante ruido en el tema discursivo, ¿no? Tarifas, obviamente, teniendo propio partido político, tu coalición diciéndote, bueno, hay que reducirlas, y vos diciendo no, el gobierno diciendo no. El tema de los combustibles, que fuiste marcha atrás, lo liberalizaste y ahora otra vez estás rigiendo aumentos. Y el tema de las retenciones. Esos son tres temas que generaron mucho ruido y mucha incertidumbre, y son mensajes que se comunicaron y no quedaba muy claro qué era lo que pasaba. Ahí falta un poco más de unidad. ¿Pablo? No, yo creo que básicamente tiene que ver con expectativa. Es difícil pensar la Argentina, la economía, o por lo menos el tiempo que uno lo ha vivido, sin una conducción política importante y sin una expectativa política grande. Me parece, yo no soy economista, veía estos mismos datos, son los datos que hicieron ruido en el peronismo. El tema tarifas estalló cuando Carrió dijo, están altas las tarifas, y Cornejo dijo, estalló, están altas las tarifas. Hasta ahí el peronismo, que era en teoría el opositor, venía acompañando con la boca cerrada todo el tema tarifas. Entonces el planteo tuvo que ver con un poco de conducción, con un poco de expectativa, también con el ordenamiento de la política a la hora de tomar decisiones y la conducción de la Casa Rosada. ¿Ezequiel? Yo tomo un poco de ambos, que tienen que ver, me parece, Clara, con los serios inconvenientes que tuvo desde el comienzo de la gestión Macri con su gabinete económico, ¿no? Esto de sentar a 10 personas todos los martes a desayunar en Casa Rosada y que no se pongan nunca de acuerdo. Hoy lo seguí viendo, Clara, a pesar de que Duhovne claramente lleva el ancla porque el déficit fiscal pasó a ser la prioridad del gobierno en lugar de la baja de inflación. Lo que estuvo siempre claro es que en el gabinete económico no están de acuerdo. Hoy el ministro de la Producción critica al titular del Banco Central cuando va a las reuniones por la tasa alta. Sturzenegger se pelea con uno de los vicejefes de gabinete, que le pide también que tenga otra estrategia. Es muy difícil, ha sido una estrategia muy complicada de Macri de tener un gabinete económico con 2 coordinadores, ahora con Duhovne, y yo creo que hasta que no encuentre un carril ahí
ahí sigue vigente de alguna manera eso. Sigue vigente, exactamente. Y Fernando. A mí me llama la atención a veces como dos gobiernos tan distintos como el de Cristina o el de Macri se encuentran a veces con los mismos problemas, ¿no? Uno es la inflación injustificada, que el otro día le llegó a decir a Vidal, vamos a publicar las listas, parecía Moreno, ¿no? Hablando de quienes aumenta, y otra es la escasez de dólares, ¿no? Que lo llevó al gobierno a poner el cepo. Y bueno, el otro día escuchaba hasta economistas de la City decir, fue un error de Macri liberar inmediatamente el dólar y sacar el impuesto al turismo. ¿Se acuerdan aquel del 35%? Porque bueno, eso generó un descontrol que ahora estaban sufriendo, ¿no? Bueno, nos quedan 2 minutos de programa. Hay un tema, hoy ha habido una marcha muy importante, el tema del aborto. Hoy me llamaba la atención que había una mezcla, ¿no? Era despenalizar el aborto y no al Fondo Monetario, con lo cual el discurso se había complicado. ¿Se ha transformado en un tema político también para el gobierno? Así, lo tiró y ahora no sabe muy bien qué hacer. 10 segundos cada uno, por favor. Me parece que un tema de salud pública es un tema político. Que esté en el Congreso es un tema político. La particularidad de que corte transversalmente la mayoría de los espacios no deja, o justamente la mayor dimensión política. Que se termine sumando en el debate algunos otros elementos también tienen un poco que ver con la lógica de la acción militante y demás. Pero me parece que tiene que ver, habrá que ver. Yo no creo, sinceramente, que se convierta en un problema para el gobierno. Habrá que ver si se cumple el protocolo de que el 13 se trate en diputado y después pase en senado, donde le queda un rato largo. Fabio, cortito. Lo tiró como una apertura y como un signo de apertura al debate del gobierno, me parece este tema, como un buen gesto, incluso teniendo dentro de sus filas a gente que opina a favor y gente que está en contra. Y finalmente, a partir de la turbulencia y del tema tarifas del que hablaban recién, se transformó en un problema. Bueno, 5 segundos para Fernando y para... Sí, a mí me pareció, la verdad, de lo mejor que ha hecho Macri tirar este tema del aborto. No sé, en algún momento se dijo que es para tapar otras cosas, pero bueno, quedó ahí y se envió, y el movimiento feminista es político. Y me parece que, bueno, está tomando muchísima fuerza en nuestro país. Es tremendo, ¿eh? Ezequiel. Lo cierro con un título, bocanada de aire puro, cambio de agenda en medio de todos los temas económicos que charlamos. También va a haber un capítulo de aborto, creo que le da un poco de aire al gobierno en medio de la crisis económica. Bueno, ¿no? A los 5, muchísimas gracias, fue un gusto estar con ustedes. Vamos a hablar del Mundial que se viene, nada más y nada menos que con Macaya Marque y Daniel Arcucci.